Un enfriamiento comienza levemente, pero poco a poco va creciendo. Se deja de leer la Biblia, de orar, de tomar decisiones tomando en cuenta lo que Dios tiene que decir. Todavía se va a la iglesia, pero se vuelve una costumbre, una rutina, una actitud religiosa. Ponemos nuestras mejores sonrisas cuando nos vemos las caras en ese lugar que llamamos congregación y salimos igual. Nada nos edifica, nada nos hace cambiar. Lo he dicho muy seguido, si yo sigo siendo la misma persona el día de hoy que hace un año, fue una pérdida de tiempo. Necesariamente tengo que cambiar, tengo que mejorar. Si después de 10 años sigo siendo el mismo necio, enojón, ignorante y criticón de siempre, debería examinarme si Cristo está en mi vida. Cuando Jesucristo llegaba a una ciudad, sanaba cojos, hablaba y hacía milagros. Salía de esa ciudad y esa ciudad ya no era la misma. Así es Él, lugar que llega, lugar que cambia. ¿Por qué entonces no debería cambiar tu vida? Enfriamiento, el inicio. Y encendióse el furor de Jehová contra Israel, y entrególos en manos de Hazael, rey de Asiria, y en manos de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 3. Parece que todo va bien con Jehú. Recién se había encargado de Jezabel y poco a poco estaba exterminando a los integrantes de la nefasta familia de Acab. Parece que este nuevo rey está haciendo que la voluntad de Dios se cumpla. Es un verdadero líder y todo lo que está haciendo prospera. Capítulo 10, versículo 11. Mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, y a todos sus príncipes, y a todos sus familiares, y a sus sacerdotes, que no les quedó ninguno. Ese versículo parece que está colocando a Jehú como el primer rey bueno en Israel después de la división de Roboam. ¿Qué puede salir mal? Versículo 17. Y luego que hubo Jehú llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acab en Samaria hasta extirparlos, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. Estamos viendo una evidencia tras otra de que Jehú parece ser muy entregado a Dios. Todo lo está ganando. Lo que todos observan es que parece que es un hombre de Dios, pero hay algo muy sospechoso en él. ¿Cómo es eso? Sigo leyendo y versículos más adelante dicen, versículos 25 al 28, y después que acabaron ellos de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes, entrad y matadlos, que no escape ninguno, y los hirieron a cuchillo, y dejaron los tendidos los de la guardia y los capitanes, y fueron hasta la ciudad del templo de Baal, y sacaron las estatuas de la casa de Baal y quemáronlas, y quebraron la estatua de Baal, y derribaron la casa de Baal, e hicieron la necesaria hasta hoy. Así extinguió Jehú a Baal de Israel. ¿No es suficiente prueba? Este hombre traerá a Israel el tan anhelado avivamiento. Por fin un rey entregado a Dios. Podrán proclamar a los cuatro vientos, Israel, por fin venceremos a esos sirios. Por fin Hazael, el hijo de Ben-Hadad, a quien nunca Joram pudo derrotar, será vencido. Llegó Jehú, el verdugo de Hazael. No es lo que Jehú hace lo que preocupa, es lo que no hace. ¿Pero qué dices?, podría alguien preguntar. ¿No ves cómo se está cumpliendo la profecía de Dios con él? Sí, eso lo entiendo. También Balaam, el que fue reprendido por un asna, dijo una vez, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y así bendijo al pueblo, pero él fue el que hizo que Israel pecara sexualmente con mujeres paganas, planeándolo todo en lo oscurito. Era un agorero engañador. ¿No será algo así Jehú? Si una iglesia está desviada de los caminos del Señor, ¿qué es lo primero que hay que hacer para rescatarla? Yo me imagino que una situación así debe tener al menos dos problemas muy grandes, lo suficientemente evidentes para empezar a actuar. Juan supo que en las iglesias de su tiempo estaban infiltrándose falsos profetas a los que les llamó anticristos. Pablo lidió con una lista casi interminable de problemas en la iglesia de Corinto y trabajó para cambiar la situación. Si hay personas en una congregación que empiezan a meter ideas raras que nada tienen que ver con la Biblia, ¿no hay alguien que pueda resolver esa situación? Y si no hay nadie o casi nadie, ¿por qué no se están dando cuenta? Un enfriamiento comienza levemente, pero poco a poco va creciendo. Se deja de leer la Biblia, de orar, de tomar decisiones tomando en cuenta lo que Dios tiene que decir. Todavía se va a la iglesia, pero se vuelve una costumbre, una rutina, una actitud religiosa. Ponemos nuestras mejores sonrisas cuando nos vemos las caras en ese lugar que llamamos congregación y salimos igual. Nada nos edifica, nada nos hace cambiar. Lo he dicho muy seguido, si yo sigo siendo la misma persona el día de hoy que hace un año, fue una pérdida de tiempo. Necesariamente tengo que cambiar, tengo que mejorar. Si después de 10 años sigo siendo el mismo necio, enojón, ignorante y criticón de siempre, debería examinarme si Cristo está en mi vida.
Cuando Jesucristo llegaba a una ciudad, sanaba cojos, hablaba y hacía milagros. Salía de esa ciudad y esa ciudad ya no era la misma. Así es Él, lugar que llega, lugar que cambia. ¿Por qué entonces no debería cambiar tu vida? Hay algo en este pueblo que es muy persistente y Jehú no tomó cartas en el asunto. Hace unos minutos llegamos al versículo 28. Veamos qué dice la Biblia en el versículo 29. Con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, a saber, de en pos de los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. ¡Ajá! Aquí está la rata, muy escondidito se lo tenía. Todo lo había hecho bien, pero eso no lo quería dejar. El problema más grande que tenía Israel eran esos ídolos de Jeroboam, y después de más de 100 años allí estaban. Jehú ya de antes los adoraba. Eso es lo que entiendo del versículo. Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Debía hacerlo, pero ese era su pequeño secreto. ¿Tienes tú uno de esos secretos? ¿Hay algo que no puedes dejar y crees que no pasará nada? ¿No nos damos cuenta que eso provocará enfriamientos y a la postre una vida lejos de Dios? Ahora, imagínense ese mismo fenómeno en varios miembros en una iglesia. Al final pasará eso que les decía, un lugar donde nadie sale edificado. Y el gran problema es que todos se acostumbrarán a vivir así, pensando que no es tan malo lo que hacen. Capítulo 10, versículo 31. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová Dios de Israel con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Jehú fue rey por 28 años, tiempo más que suficiente para recapacitar, y nunca lo hizo. No es necesario que tú y yo seamos así. Dios mismo nos habla y nos dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Dios. Y como era de esperarse, como debemos deducir de inmediato, su hijo lo imitó tropezando de la misma manera. Capítulo 13, versículos 1 y 2. En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años, e hizo lo malo en ojos de Jehová, y siguió los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Hay una gran enseñanza a pesar de todo. Algo debe hacerse para que alguien recapacite. Para grandes males, grandes remedios. Y solo hay uno que puede proporcionar un remedio apropiado. Capítulo 13, versículo 3. Y encendióse el furor de Jehová contra Israel, y entrególos en manos de Hazael, rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. ¿Es necesario que provoquemos a Dios para que quitemos los pecados que nos hacen tropezar? La vara de Dios es dura. Recuerden cuando la usó contra David por el asunto de Bath-sheba. La espada jamás se fue de su casa. Los israelitas fueron entregados a los sirios. Peleaban contra ellos, los saqueaban, destruían sus casas, secuestraban sus mujeres y sus niñas. Era una vida miserable. ¿A poco deseas tener este tipo de vida? Tal vez fue la enorme presión de la situación, pero por lo menos, en algún momento, el hijo de Jehú, Joacás, reaccionó. Versículos 4 y 5 del capítulo 13. Mas Joacás oró a la faz de Jehová, y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Y dio Jehová salvador a Israel, y salieron debajo de la mano de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus estancias como antes. Por fin volteó hacia arriba, y Dios en su misericordia los salvó de los sirios. No obstante, todo esto ya estaba algo podrido. Vean el insólito comportamiento de Israel. Versículo 6 dice: con todo eso no se apartaron de los pecados de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvieron, y también el bosque permaneció en Samaria. Dios está muy dispuesto a ayudarnos, pero si vamos a estar así como estos reyes, llegará el momento en que diga: basta. Necesitamos examinar nuestro corazón y ver de fondo, muy de fondo, lo que está mal para trabajar en nuestras vidas. Desafortunadamente, las generaciones siguientes, los próximos reyes, también siguieron a esos ídolos. Nos sorprende que estemos viendo la etapa más oscura del pueblo de Israel, una de la que nunca salieron. ¿Comprendemos esta analogía? Sigue así, viviendo sin querer que Dios esté cerca, y llegará un momento en que no habrá remedio, y verás qué amargo es dejar a Jehová tu Dios. Gracias, Dios, por tus grandes enseñanzas y exhortaciones. Amén.